Great to Muy see buenos you días a all. todos. Thanks for Es joining us this excelente morning. verlos hoy por I want to unirse shift esta gears a mañana. bit today. Quiero This is cambiar going to un be somewhat of poco a el unique tema. session compared to the rest of the Va course. a ser Today, we're una going to sesión talk única comparada con a el bit resto del about the curso toxicities y and vamos a hablar un symptom poco de management las of head and neck toxicidades y el cancer. manejo de The síntomas reason we de wanted los to do this cánceres de talk cabeza y is to cuello. really Queremos hacer lay the esta charla framework for porque contouring, because queremos everything that you sentar el contour and marco everything that you para hablar don't sobre el contour has contorneo, porque todo lo consequences que for contorneemos o both no lo your head hagamos and tiene for our consecuencias patients. para And la so this is atención que something that brindemos a nuestros this is pacientes. personally my Y area of es algo que interest, is yo really personalmente symptom tengo como mi área de management, and interés en el manejo de symptom síntomas anticipation and y la mitigation. And anticipación so de los we wanted to síntomas y spend a bit of delegación de time estos, talking about por lo que this. quería hablar un poco As y usual, pasar we un poco de welcome tiempo your en esto. feedback. So as questions come up or Usualmente thoughts come up, le please feel damos la free to put bienvenida that in the a sus chat, and we can comentarios y talk todas las about this preguntas que tengan para towards que the las end. pongan en el chat, que nos So gustaría as we hablar think of de our ellas al patients, final. really, Cuando pensamos de esos Sorry pacientes, to stop you. I'm so sorry. yeah. Just uh, lo cierto, para adelante, no hay problema. Cuando pensamos en estos pacientes, cuando estamos contorneando estos casos, el marco del que siempre pienso puede ayudar, sobre todo para los que se están formando en etapas tempranas, es pensar en anticipar cuáles van a ser los efectos secundarios cuando planeamos y contorneamos nuestros casos. Históricamente, cuando hemos manejado los síntomas secundarios, que cuando estos, saben, han comenzado, los empezamos a tratar. Y creo que desde los últimos 5 a 10 años ha habido mucho enfoque en anticipar los efectos secundarios y tal vez hacer prehabilitación o utilizar estrategias para mitigarlos y reducir las posibilidades de que esos ocurran o prevenir que ocurran. Creo que el manejo de síntomas es una gran parte de lo que hacemos cuando cuidamos de estos pacientes, tanto durante el tratamiento y cuando van a la supervivencia post-tratamiento. Vamos a hablar de cada uno de los órganos normales y de los que están en riesgo cuando pensamos en los cánceres de cabeza y cuello. Y creo que todos nos damos cuenta que tratar estos cánceres, estos pacientes, sabemos que es una población muy única porque afectan los sentidos más comunes, la capacidad de hablar, de masticar, de tragar, la habilidad de oler y sobre todo en los cánceres sinonasales avanzados es la capacidad de ver. Así que vamos a hablar de la mucosa oral, que como pueden imaginar, tiene muchas funciones distintas y las he puesto aquí. Pero cuando hablamos de la mucosa oral, comenzando desde la boca y la cavidad oral y bajando hacia la orofaringe, y todas estas estructuras son exquisitamente sensitivas a la dosis de radiación. Y es algo de lo que hablaremos cada vez más y más sobre cómo proteger esos órganos, sobre todo cuando planeamos con el MIRT en estos pacientes. Más allá de la mucosa oral y los órganos que pensamos van a ser las glándulas salivales y la piedra angular, y usar la radioterapia modulada va a tratar en cómo tratar y cómo proteger las glándulas salivales. La saliva va a ser multifuncional y es una parte muy importante de la alimentación y la función masticatoria. Pero la saliva también tiene un componente digestivo, así como antiséptico, como ustedes se pueden imaginar. Entonces, disminuir la capacidad salivatoria no solo puede impactar el sabor y la masticación, sino también nuestra digestión, así como cambiar el microambiente de la cavidad oral. Y el pH salivario puede afectar la salud dental, que es algo que vemos que todos hemos tratado con nuestros pacientes sobrevivientes a largo plazo de estos cánceres. Así que el mensaje más común que yo recibo de pacientes después de 5 o 10 años es cómo se afecta su salud. Es uno de los temas más importantes con ellos. Aquí puse uno de los efectos secundarios, tanto a corto y largo plazo para estos pacientes, y vemos que es bastante grande. Primariamente estamos manejando cosas como la serostomía, mucositis, ya saben, la nutrición y el dolor. Esos son como el tipo de cosas y efectos secundarios más importantes que tratamos. Pero también vemos que hay efectos secundarios a largo plazo que pueden impactar a esos pacientes, como la serostomía a largo plazo, la disfagia a largo plazo, y particularmente en pacientes con tumores de la cavidad oral que tienen cirugías bastante mayores
Cosas como la disfagia y la aspiración se mantienen como unas morbilidades a largo plazo. Incluso también afectan la mortalidad por la aspiración crónica. Incluso vemos pacientes que realmente sucumben a la neumonía por aspiración, por la disfunción crónica en la función de tragar. Incluso aquí en los Estados Unidos y en otras partes, el impacto de la radiación en la fibrosis cervical y la distonía cervical es algo que se está volviendo más conocido, sobre todo en pacientes postoperatorios, donde han tenido una disección del cuello y luego estamos añadiendo radioterapia postoperatoria. El linfedema es algo de lo que pensamos en pacientes de cáncer de mama, pero sobre todo en el entorno de cáncer de cuello y cabeza, cuando estamos sacando muchos ganglios linfáticos. Hoy en día no es muy poco común encontrar pacientes que hemos sacado hasta 50, 100 ganglios linfáticos y le estamos añadiendo radioterapia, podemos ver linfedema. Hablamos de, sobre todo, ganglios linfáticos de nivel 1. Ahí es donde más vemos el linfedema y se puede ver edema segmentario, lo cual puede ser algo funcionalmente y cosméticamente devastador para los pacientes. Ya hablamos de la salud dental, una de las causas más grandes de morbilidad tardía, y otras cosas de las que pensamos es la osteoradionecrosis, es algo que vemos mucho particularmente en casos posoperatorios, en casos de la cavidad oral, donde partes significativas de la cavidad oral es muy difícil proteger partes de la cavidad oral y de la mandíbula. Entonces es algo que, por supuesto, pondrá en riesgo a los pacientes. Otros de los casos más raros, pero muy serios de efectos secundarios son lesiones de la arteria carótida, donde los pacientes desarrollan pseudoaneurismas o aneurismas y en los peores casos, disecciones completas. Es algo no muy común en el entorno de nuevo de la radiación, pero ciertamente es algo que es significativo y debemos pensar eso en la reirradiación. Sin importar en qué parte del mundo nos encontramos, estos pacientes de cáncer de cabeza y cuello, cuando están sobreviviendo más y más tiempos, incluso en el entorno metastásico, es algo que ciertamente como radiooncólogos nos llaman para tratar en pacientes con casos de reirradiación, sobre todo para casos de reincurrencias focales, sobre todo para cánceres segundos. Y acabo de poner estas guías de la NCCN, sobre todo para los casos de cuidado multidisciplinario, y se ha puesto mucho pensamiento para, para organizar equipos multidisciplinarios para el manejo de estos pacientes. Y diría que aquí estos son nuestros logros más grandes de la última década, realmente poner un equipo robusto y multidisciplinario que está concentrado en manejar y tratar a esos pacientes comenzando con un diagnóstico. Podemos ver que el rango de servicios que juegan un papel para esos pacientes pueden jugar cosas como nutrición, como patólogos o logopedas, y van a ser uno de nuestros socios más importantes tanto en el diagnóstico y durante el tratamiento. Y luego, ciertamente hablando de la supervivencia de cabeza y cuello, en muchos lugares hay mucho, se está pensando mucho en las clínicas de supervivencia, donde los pacientes se manejan a largo plazo con un enfoque en la supervivencia. Lo bueno de esto es que la supervivencia de cabeza y cuello, esto puede ser un navegador para los enfermeros, no requiere un médico o alguien que esté entrenado en el manejo de esos pacientes. Estoy seguro que muchos de ustedes hacen esto, es que refieren los pacientes de cabeza y cuello a los dentistas antes y después de la terapia con ustedes, pero la salud oral va mano a mano con el manejo de cánceres de cabeza y cuello. Y en los Estados Unidos es un desafío. Pienso que es una de las cosas que no hacemos muy bien. Y realmente es porque el seguro dental no está cubierto por el seguro médico en los Estados Unidos. Los datos sugieren que alrededor del 50% de los pacientes diagnosticados en los Estados Unidos no tienen seguro dental o un dentista regular como parte de su equipo de atención, y lo cual se convierte en un verdadero desafío. Otros de los socios en estos cánceres son fisioterapia y terapia ocupacional, los cuales pueden ser muy importantes en ayudar con los síntomas
en cosas como el trismus, la distonía cervical y sobre todo el linfedema. Y por último, diré que el cuidado paliativo, pues, como por ejemplo en lugares que tienen este modelo en el que un equipo de doctores, enfermeras y trabajadores sociales que se enfocan en el manejo de los síntomas, no puedo pensar en otra enfermedad por fuera del cáncer que requiera una cantidad significativa de manejo de síntomas. Entonces, ciertamente, este equipo que se involucra en el cuidado de los pacientes es algo que vale mucho la pena y es la responsabilidad que cae en el médico primario si no se tiene cuidado paliativo de rutina. Entonces empezaré con la primera encuesta. Vamos a hablar de eso cuando hablamos de los efectos secundarios. Como se pueden imaginar en la cefalea, la boca seca, es algo que mejora a lo largo de los primeros años posteriores a la enfermedad, no vuelve a la normalidad. Cosas como la mucositis, que se resuelve mucho más rápido. Los pacientes se recuperan de 2 a 3 meses después de la terapia. Y algunos de los efectos secundarios a largo plazo, en términos de disfagia, puede ser algo agudo y en la mayoría de los pacientes afortunadamente se recuperan de la disfagia y en los que la disfagia a largo plazo puede ser una minoría. Generalmente ocurre en pacientes con cánceres de la cavidad oral que han tenido resecciones masivas o reconstrucciones masivas donde se ha reconstruido casi toda la lengua. Puede ser un problema significativo para estos pacientes. Y como les mencionaba, los otros efectos secundarios que vemos en estos pacientes, ¿no? Más allá en los años como el linfedema, la distonía cervical y cosas que vamos a ver en el marco temporal de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año. Pero ciertamente esos efectos secundarios pueden ser para toda la vida. Estos pacientes necesitan manejo crónico. Vamos a darle 30 segundos para que todos respondan. Ayuda mucho ver eso y como bien esperado, todos tienen acceso, o la mayoría tiene acceso a un nutricionista, a un dentista, pero los otros servicios son de más difícil acceso. Fíjate que si yo hubiese tomado esta encuesta con médicos de los Estados Unidos, esta sería exactamente la distribución que yo hubiese esperado. Un orden de pacientes que incluso en los Estados Unidos que tienen de rutina logopedas y ciertamente es la misma experiencia en Latinoamérica. Lo mismo con terapia ocupacional. Manejar el linfedema es un desafío y a menudo a los médicos nos llaman para manejar el linfedema en esos pacientes. Y la mitad de ustedes tienen acceso a terapia física, lo cual es bueno conocer. Y esto pone en evidencia cosas de las que voy a hablarles. Vamos a comenzar con la cavidad oral. Quiero hablar de algunas de las cosas que creo que todos esperamos y queremos ver en nuestros pacientes. La mucositis, la faringitis, odinofagia o disfagia, y la disgustia también, como la capacidad del sabor alterada, y hablamos mucho de la xerostomía o boca seca, pero una de las cosas que particularmente vemos mucho, sobre todo cuando irradiamos pacientes en la región de la base de la lengua, es que a estos pacientes, paradójicamente, durante el curso de la radiación, desarrollan secreción excesiva, es algo que escuchamos mucho. Y nosotros tenemos una población orofaringe muy larga, sobre todo en los Estados Unidos, y este es el efecto secundario más común que escuchamos, pero es algo de verdad bastante difícil de manejar, las secreciones. Los pacientes me dicen que no se pueden acostar en supino en la noche porque se despiertan con secreciones y se presentan algo que vemos durante el curso de tratamiento. Pueden imaginarse que estos efectos secundarios tienen consecuencias como no comer, llevarlos a no beber, la pérdida de peso, fatiga. Entonces, el dolor también es una parte muy importante de la mucositis y faringitis que se está causando, lo cual puede llevar a cosas como aspiración o pérdida de peso. Y cuando vemos la mucositis, yo creo que todos sabemos esto muy bien. Generalmente comenzamos a ver mucositis, estomatitis en etapas tempranas cuando estamos tratando a pacientes solo con radioterapia. Comúnmente el lipráctima lo empiezo a ver al principio de la tercera semana de práctica. Cuando hacemos quimiorradiación, una de las cosas que quiero hacer énfasis es que todos los efectos secundarios de la radiación se acentúan por la quimioterapia. Si usamos la quimioterapia como sensibilización de la radioterapia, sí puede aumentar la eficacia terapéutica, pero con el efecto secundario que se magnifican todos los efectos secundarios que se esperan de la radiación. Así que la decisión de agregar quimioterapia es algo que tomamos con mucha precaución.
Y a veces yo digo en mi clínica, agregar quimioterapia al tratamiento es como 1 más 1 es igual a 3.5 en términos de eficacia, pero también en términos de los efectos secundarios que le voy a ocasionar al paciente. Así que los quiero anticipar para ellos. Y es algo que yo entro a considerar, esa decisión de agregar quimioterapia y saber cuál es el impacto que va a tener en la mucositis. Varias drogas de quimioterapéuticas van a tener impacto en la mucositis, creo que todos lo sabemos, sobre todo el platino, que es la que más comúnmente utilizamos, y es un radiosensibilizador que contribuye a la mucositis. Sí les diré que hace 15 o 20 años la 5-FU es algo que agregábamos de manera rutinaria, sobre todo en pacientes nasofaringeos y en otros pacientes para inducción. La 5-FU es un radiosensibilizador muy potente, pero también un causante potente para la mucositis en estos pacientes. Así que es algo de lo que tratamos de alejarnos en la mayor parte de los pacientes de cáncer y cuello a día de hoy. Pero la mucositis no solo se relaciona con dónde estamos dando radioterapia y la decisión de añadir quimioterapia. Hay otras cosas que toman un papel en la mucositis. Y quería subrayar que los pacientes y los factores de referencia se encuentran la salud oral pobre y el uso de tabaco y alcohol concomitantes. Son cosas que, particularmente en San Diego, cuidamos mucho a nuestros veteranos, personas que han servido en las Fuerzas Armadas. Son un grupo de personas que también en California ha tenido unas tasas de consumo de tabaco mucho más altos comparado con la población de California. Y cuando veo pacientes en consulta, si pregunto que si son fumadores activos, les digo que hay dos razones grandes para no fumar. Les digo que los efectos secundarios, sobre todo los agudos, se empeoran por fumar activamente y también la eficacia terapéutica. Ese consumo lleva a peores resultados en cuanto al manejo de la enfermedad. Los pacientes también con discrasias hematológicas u otras condiciones pueden ser impactadas y ciertamente la función renal es algo que puede jugar un papel también en la mucositis de esos pacientes. Son cosas de las que hemos hablado, la quimioterapia concurrente, el 5-FU siento peor que el platino y sobre todo el impacto que puede tener la radioterapia es la dosis. Siento que la radioterapia es algo muy emocionante, sobre todo en los cánceres de cabeza y cuello mediados por el virus de papiloma humano, incrementar la dosis o disminuir la dosis para los ganglios selectivos o disminuir los campos de irradiación. Siento que todas estas cosas son cosas que van a impactar verdaderamente a esos pacientes en términos de disminuir los efectos secundarios tanto a corto como a largo plazo. Otras cosas para pensar son los calendarios de fraccionamiento. Como pueden imaginarse, hace 15 a 20 años el hiperfraccionamiento era lo más novedoso, sobre todo en el entorno inicial. Yo soy un fanático grande de la reirradiación y del hiperfraccionamiento, pero siento que la reirradiación, sobre todo en pacientes que estamos brindando quimioterapia, se puede tratar con fraccionamiento estándar. Y los volúmenes de tratamiento, lo más que radiemos a esos pacientes de cabeza y cuello, vamos a ver más efectos secundarios. Así que la decisión de tratar cada nivel ganglionar se debe tomar con mucho cuidado, porque mientras vamos tratando a estos pacientes de manera bilateral, vamos a añadirles más efectos secundarios. Y sobre las ubicaciones, creo que todos reconocemos que la cavidad oral es difícil de tratar. Vamos a ocasionarles muchos efectos secundarios a esos pacientes porque no podemos proteger todas las estructuras que normalmente protegeríamos en pacientes con cánceres en otras locaciones. Estas son unas fotos para que ustedes tengan referencia, sobre todo para los residentes, mostrándoles cómo clasificamos o estadificamos la mucositis. Yo diría que la de grado 2 o 3 son las que rutinariamente vemos en nuestra práctica. Los de grado 4 y 5 afortunadamente son muy raros, pero de nuevo nuestros pacientes que van a tener mucositis normalmente van a ser de grado 2, sobre todo, y lo van a ver en las fotos que se ven a menudo. Estamos hablando de mucositis, ¿qué se puede hacer para prevenirla? Y creo que lo más importante que podemos hacer es proteger la cavidad oral.
en pacientes donde estamos tratando la orofaringe, la laringe y en tumores que no involucran la cavidad oral, pues lo importante va a ser contornear bien esa mitad anterior y los 2 tercios de la cavidad oral y de la base de la boca lo máximo posible. ¿Cuánto lo hacemos? Decimos que lo máximo que podamos protegerla y creo que simétricamente se puede mantener la cavidad. La dosis de la cavidad oral de 30 a 40 Gray, vamos a disminuir la severidad de la mucositis en esos pacientes. La semana pasada hablé un poco sobre los protones y yo creo que el beneficio de esta terapia en cáncer de cabeza y cuello está presente, aunque limitada. Y no es como en el linfoma de Hodgkin, en el que se tiene unos beneficios más grandes en términos de los efectos secundarios a largo plazo, pero en la mayoría de los pacientes de cáncer de cabeza y cuello es que se puede proteger la cavidad oral anterior. Es el órgano donde significativamente se puede proteger. Estamos hablando la semana pasada de rellenos dentales, de plata y amalgamas, las coronas dentales. Puede crear mucha propagación de la irradiación, así que se puede trabajar con el dentista para trabajar con y desarrollar protecciones bucales y los desarrollan rutinariamente para pacientes que tienen una sobremordida para que puedan dormir mejor en la noche. Estas se pueden utilizar durante la radiación donde las pueden desarrollar, especialmente un material de tipo plástico que puede reducir la irradiación refleja para reducir la mucositis periodontal y la mucositis gingival, lo cual es algo que debemos considerar en estos pacientes, particularmente si irradiamos las amígdalas de los pacientes de la cavidad oral de estos pacientes con estas protecciones orales. Otras cosas que pienso que realmente han mostrado ayudar en la mucositis y en la severidad de la mucositis es una droga llamada gabapentina. La gabapentina es un modulador del dolor neuropático. Es algo que utilizo rutinariamente en la práctica y para la mayoría de los pacientes, especialmente los que reciben quimio, radiación, empiezo de entrada la gabapentina en la semana 1 del tratamiento y lo voy titulando a lo que sea tolerable razonablemente en esos pacientes. Y se ha mostrado en muchos estudios que puede disminuir el volumen del grado al que se llega a una mucositis más severa y en general la puede reducir. Reduce la necesidad del uso de opioides en estos pacientes, lo que es algo que podemos utilizar. La glutamina es otro agente que podemos utilizar en pacientes para reducir la mucositis. Hemos hablado de evitar el alcohol, el tabaco, los alimentos picantes y rutinariamente aceptamos hacer gárgaras con agua y bicarbonato de sodio y estos enjuagues orales es algo que les pueden ayudar. Practicar una buena higiene oral es algo muy importante para estos pacientes. Aquí he agregado unas guías que pueden, unos folletos que les pueden compartir a sus pacientes y se encuentran muchos en internet que les pueden ayudar a manejar los efectos secundarios. Este es de una asociación multinacional para el soporte del cáncer y esto simplemente es una receta para el bicarbonato de sodio y agua, donde les muestran cómo se utiliza. Es algo que le digo a los pacientes que comiencen desde la semana 1, solamente es hacer un enjuague oral durante el curso de la terapia. Otras cosas que la gente ha utilizado, que a mí me gustan, son cosas como los enjuagues de doxapina. La doxapina es básicamente un medicamento psiquiátrico que puede ser utilizado en dosis mucho más bajas. Pueden llamar a su farmacia para que le generen la fórmula magistral y creo que es un complemento para el enjuague que les mencionaba anteriormente. Otros agentes que han ayudado son las de la de cúrcuma. Son especies que se utilizan mucho en nuestras cocinas. Se puede utilizar. La cúrcuma es un antiinflamatorio y los pacientes pueden utilizar para tener un poco de mejora de los síntomas. Incluso se puede utilizar anestésicos tópicos como el enjuague mágico, que es una mezcla de Maalox, de silocaína y lidocaína. Y en estos
pacientes es algo que utilizamos rutinariamente mucho. También los opioides, pienso que es muy difícil que los pacientes que llevan 7 horas de radiación o quimio-radiación y no se han prescrito esos medicamentos, son muy difíciles de llevar. No sé cuántos de ustedes han tenido acceso a terapia láser con luz azul, pero esa terapia con láser de nivel bajo es algo que ha ganado auge en Estados Unidos como un ayudante para disminuir los síntomas de la mucositis. Este es un ensayo que muestra unos pacientes que utilizaron la doxepina contra el placebo y se mostró que la doxepina disminuyó el dolor por mucositis, pero es un alivio a corto plazo. Se midió la reducción del dolor en 4 horas y se vio que la doxepina disminuía con el enjuague mágico, mostrando que eran mejores que el placebo, pero pienso que estos son que la doxepina es un coadyuvante para el enjuague mágico. Pienso que se pueden usar ambos en estos pacientes para disminuir la mucositis. Esta es la terapia láser de bajo nivel del que les hablaba. También se le llama fotobiomodulación. Es una terapia donde se usa una banda, un láser de banda estrecha o corta. Se utiliza 630 a 830 nanómetros y hay varios ensayos que han mirado el uso del láser en estos pacientes. Y en general, diré que cuando miramos a los ensayos individuales, los resultados no son muy significativos, pero ciertamente hay un impacto en disminuir el riesgo de mucositis severa. Este es básicamente un metaanálisis, que hay una reducción de alrededor del 62% de la mucositis severa en esos pacientes. Este es el ensayo más robusto, aunque aún así de bajo poder estadístico, para reducir la incidencia de mucositis de grado 3. El ensayo fue poco significativo y no hubo mucha mejora con el uso del láser, pero realmente pienso que la mucositis de grado 3 es algo que se puede ver beneficiado y es algo que yo considero en esto. Este es el metaanálisis del que les hablaba y se puede ver que el beneficio se ve sobre todo en la mucositis severa y no hay mucha diferencia en disminuir el riesgo de mucositis leve. Debe ser en la mucositis de grado 3 donde se ve más el beneficio. Este tratamiento es muy interesante si el dentista ofrece esto. Ellos lo utilizan desde el comienzo de la radioterapia y se hace 3 a 5 veces por semana en que los pacientes van al dentista, aplican este láser de bajo nivel azul dentro de la cavidad oral. El tratamiento dura de 5 a 8 minutos y es algo que a mí me gusta particularmente en mis pacientes de cavidad oral, teniendo en cuenta que en Estados Unidos por lo menos no hay ningún seguro médico que cubre esto, así que es un desembolso de los pacientes del cual se debe tener en cuenta cuando se le ofrece a ellos. Pero si lo pueden costear, es algo que razonablemente se puede considerar. En cuanto a la mucositis, esta es una de las cosas que por lo general las personas utilizan y quiero saber cuál de estos ustedes consideran para sus pacientes en la práctica. En la segunda tenemos la doxepina y tenemos la gabapentina. Así que adelante, por favor. Llevamos el 40% de los votantes. I will give 30 more seconds. There are some questions. I think one of them is, what is the right time to prescribe the laser therapy, Balak? What do you think? I think that if you have access to a dentist who does this laser therapy, I think starting them up front is reasonable. So all the data essentially suggests that it decreases that severe grade 3 mucositis in patients. Yo empecé a hacer esto hace 4 años y los datos realmente no son muy robustos porque todos estos ensayos generalmente son de bajo poder estadístico. En mi práctica lo que he encontrado es que el láser de bajo nivel es que, uno, retrasa la presentación de la mucositis, particularmente la mucositis grado 2, grado 3. Entonces no solo reduce el volumen de la mucositis, sino los efectos secundarios que generalmente esperaría en la semana 3 o 4, los empiezo a ver en la semana 7, así que realmente creo que ayuda a los pacientes.
Mientras más temprano se comiencen, es mejor. Y mirando a los resultados de la encuesta, la mayoría de ustedes han mirado los buches de bicarbonato de sodio y sal. Creo que es uno de los mejores, pero también incorporar la doxepina, ya que es muy económica, no es cara, son medicamentos genéricos y sobre todo también la gabapentina. Hemos puesto en la receta cómo prescribirla y son los otros dos agentes que pienso que ayudan mucho a estos pacientes para reducir la mucositis. Son cosas que pueden considerar. Y se pueden usar todos estos en combinación. Sí, creo que eso es lo bueno. Sobre todo los buches de doxepina. Pienso que los pacientes lo pueden alternar, como se pueden utilizar. Y la gabapentina, especialmente, si vemos que hay un bastante volumen de radiación en la mucosa y si está impactando la mucosa oral de estos pacientes, pues sabemos que van a tener muchos efectos secundarios. Entonces, empezar la gabapentina de entrada con estos pacientes va a ser muy útil. Para otros lugares, en otros sitios, puede ser razonable utilizarlo, pero para la cavidad oral va a ser muy razonable iniciarlos de entrada con estos pacientes. En cuanto a las nuestras papilas gustativas, están las papilas circulares, la unión de la base de la lengua, pero sabemos que las tenemos en toda la cavidad oral y la mucosa faríngea, y todos hemos experimentado que en la semana 2 o 3 del tratamiento, estos pacientes les empiezan a mencionar que no tengo gusto, nada me sabe bien. Y es un efecto secundario muy común en estos pacientes. Como lo pueden ver aquí, ha sido reportado casi en todos los estudios y la mayoría de pacientes mencionan una alteración del gusto. Esta es la trayectoria de cómo se presentan esas alteraciones. En la semana 2 me lo empiezan a reportar. Realmente el pico es en la semana 2 del tratamiento y se recupera lentamente. Es similar a la serostomía. Lentamente, pero con seguridad se empieza a recuperar. Se empieza a recuperar hacia la parte posterior y hacia los 2 años. Ciertamente va a tomar bastante tiempo y depende del volumen de irradiación de la base de la lengua, el cual va a ser proporcional a los cambios en el gusto, sobre todo en los pacientes con cáncer de la base de la lengua y orofaringe, comparado con pacientes de los senos paranasales y la nasofaringe. Esta es una de las cosas difíciles de manejar. La quimioterapia se añade como a la sensación de disgeusia. Las personas utilizan suplementos para recuperar el gusto y lo clave para mí es el apoyo nutricional adecuado y ser consciente de los cambios en el microbioma bucal y saber si los pacientes están desarrollando el TRASH o candidiasis oral, que es algo que se podría ver en esos pacientes. No somos conscientes de cuánto impactan el gusto a sus pacientes, pero está muy relacionado con la ingesta nutricional. Entonces hay que asegurarnos que esos pacientes están recibiendo un contenido nutricional suficiente en sus alimentos. Luego vamos a hablar de las parótidas. Estos son los volúmenes comunes que hablábamos. Ahora vemos en los volúmenes en 2D. Vemos que en las glándulas salivales, sobre todo en las parótidas, estaban completamente dentro del campo de radiación y principalmente en la radioterapia moderna se ha podido proteger las glándulas salivales. La serostomía, pues vemos que los pacientes empiezan a reportar verdaderamente dentro de la primera semana de la radiación con dosis tan bajas como 10 Gray. Y realmente lo que vamos a ver estos pacientes reportar es que tienen boca seca tanto cuando están en reposo y tienen boca muy seca cuando están masticando los alimentos. Entonces, comer cosas como pan tostado puede ser muy difícil durante el curso de la radiación porque no se produce mucha saliva durante la masticación con ellos. Eso es solamente un poco más de información sobre lo que hace la saliva, parte de los componentes salivatorios y masticatorios. La saliva es un antiséptico y antibacterial muy potente y verdaderamente cambia la flora oral de sus pacientes. Aquí pueden ver las cosas que sus pacientes van a reportar y algo que mis
que confunde a mis residentes. Así cuando se consigue boca seca, se va a conseguir fluido que se va a secar y adherir a la lengua y esos pacientes pueden levantarse con una capa blanquecina en la base de la lengua. Y muchos de mis residentes que no han hecho mucho cáncer de cabeza y cuello es que piensan que están desarrollando un thrush, pero realmente es un esputo blanquecino en su lengua. Pero la seristomía puede llevar a candidiasis oral, particularmente en pacientes que tienen dentaduras, lo cual es algo que hay que tener en cuenta. Aquí hay algo que les muestra una comparación de un ensayo sobre angiostomía en pacientes recibiendo terapia 2D, 3D versus la radioterapia modulada. Ese ensayo mira pacientes antes de completar la radioterapia y pueden ver que con radioterapia convencional la xerostomía no se remite, nunca se va. Los pacientes tienen boca seca por el resto de sus vidas. En comparación con un plan de DMAP en el que se está protegiendo al menos una glándula parótida, sí vemos mejoría con el tiempo en la xerostomía. Incluso en pacientes que tienen xerostomía grado 2, se pueden ver, pero la mayoría de pacientes reportan mejoría con esos síntomas. De nuevo, este está mirando la función parótida, entonces la salivación estimulatoria, entonces no en reposo. Esto les está mostrando los mismos datos desde el inicio del tratamiento. Entonces pueden ver cómo inicia la xerostomía en la semana 2 y podemos ver cómo la terapia con radioterapia 3D nos mejora mucho realmente, pero con la terapia radiomodulada se puede mejorar en la gran mayoría de pacientes. Este es un estudio muy interesante en la Columbia Británica, en lo que vemos muchos órganos en riesgo y las toxicidades subsecuentes y cuáles son las dosis que tratamos de mantener, qué dosis para proteger las parótidas utilizamos y de cuántos Gray. Y es donde tratamos de proteger al menos una glándula parótida. Esta es la dosis media y esto les muestra el flujo salivario relativo en estos pacientes comparado con la línea de referencia mientras recuperan la función salivatoria. Los puntos negros son a 3 meses y los puntos blancos son a 12 meses post tratamiento. Y pueden ver que mientras más se proteja esa glándula salivar contralateral, mejor va a ser la recuperación de la función salivatoria. Y vemos que cuando llegamos a dosis de 30 Gray o más, no se puede proteger muy bien esa función salivatoria. Así que tengan mucho cuidado con la protección de la otra glándula salivar para obtener mejores resultados en esos pacientes. Esto es más sobre esos datos en los que ustedes pueden ver el rol de la protección de la glándula parótida y las glándulas salivatorias en estos pacientes. La amifostina es un medicamento que era muy importante hace 20 años cuando estaba entrenando, estaba aprobada por la FDA para disminuir las tasas de xerostomía aguda y crónica. Pero podemos ver que el impacto para los que hemos utilizado era a lo sumo modesto. Este medicamento tenía muchos efectos secundarios y ya no se utiliza para nada para la xerostomía en los Estados Unidos. Es el único medicamento hasta el momento que ha sido aprobado por la FDA para reducir la radiación, para reducir la xerostomía por radiación. Este es un paciente de cáncer de base de la lengua avanzado, mío, y pueden ver ganglios bilaterales mediados por BPH, un paciente de cáncer de orofaringe. Se puede ver un plan de terapia radiomodulada, donde se trata de proteger las parótidas y al menos en el lado contralateral e incluso en el ipsilateral se puede proteger el lóbulo superficial de la glándula parótida. Y en este paciente la dosis media estaba más o menos en el orden de 20 Gray para ambas glándulas. Pero pienso que la radioterapia modulada lo que puede hacer para ustedes, el paciente, es no se protegen las glándulas submandibulares. Este es el mismo paciente mostrándole el tumor de la base de la lengua desde el lado izquierdo. Podemos ver los volúmenes de radiación y vemos que la dosis media para la glándula submandibular estaba alrededor de la dosis terapéutica de 66 Gray y la contralateral se encontraba en el orden de 56 Gray, solo por la ubicación donde estaba el tumor.
Yo menciono que la glándula parótida se trata más de estimular cuando se está en procesos masticatorios, pero las submandibulares producen más en el estado de reposo. Así que, sin importar cuánto trabajo se haga para proteger las glándulas parótidas, si no se van a proteger muy bien las submandibulares, así que los pacientes se van a seguir quejando de problemas de salivación. Si se puede proteger las glándulas submandibulares, es donde vamos a lograr mejorar verdaderamente esa sensación de boca seca en reposo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto se puede hacer quirúrgicamente. Esta es una transposición quirúrgica de la glándula submandibular y podemos ver, esto es una cirugía ambulatoria donde se transpone esa glándula. Este es el espacio submental de uno de mis pacientes y aquí podemos ver cómo yo puedo generar un plan de inmunoterapia, de radioterapia modulada antes y después de la protección. Y aquí puedo protegerla mucho mejor, puedo priorizar la protección de esa glándula submandibular contralateral con una dosis media de 10 Gray. Aquí estábamos terminando apenas un estudio de posibilidad y creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho en nuestros pacientes. El hecho de poder proteger la glándula submandibular contralateral para mejorar la serostomía. Aquí les mostramos unas fotos de esa transferencia de glándula submandibular para esos pacientes. Y hay estudios, sobre todo hechos, pienso que esto es en la época de la radioterapia modulada, es algo que se puede hacer ciertamente en esta época. Este es un ensayo de etapa 2 que muestra que si se puede, que analizando la mayoría de los demás estudios mostraron un tercio de los pacientes reportando serostomía de grado 2 años después, pero si se puede proteger una glándula submandibular, eso reduce significativamente, como puedes ver, hasta 10% en comparación de la serostomía de grado 2. Así que si tenemos un cirujano de cabeza y cuello que se puede asociar con ustedes para proteger una glándula submandibular, además de proteger una parótida, puede ser algo muy significativo. Yo rutinariamente hago esto en pacientes que tienen una enfermedad unilateral del cuello, sobre todo en pacientes orofaringios, en donde puedo tratar el cuello bilateral, pero necesito, y bueno, realmente puedo ayudar a estos pacientes. Desafortunadamente esto no funciona en la cavidad oral, porque estamos irradiando ganglios linfáticos de nivel 1 bilaterales. No es una forma muy significativa de proteger las glándulas salivarias. Muchas de las cosas que usamos para la boca seca a largo plazo son cosas como buches de biotene en distintas presentaciones. Las tabletas de vitamina C son estímulos gustatorios. Masticar también es un estímulo mecánico. Uno de los agentes para largo plazo, para manejo a largo plazo de la serostomía es la pilocarpina. Es un agente anticolinérgico que se puede utilizar en pacientes que tienen serostomía significativa de manera crónica post tratamiento y la eficacia de esto es de alrededor del 50%. En la mitad de los pacientes se puede ver tolerancia, pero en la otra mitad vemos efectos secundarios y no lo toleran. Pero esto se utiliza sobre todo en mi clínica de supervivientes, sobre todo en pacientes que tienen boca seca muy severa. Otras cosas en las que podemos pensar es el uso de acupuntura. Hay estudios de acupuntura involucrando pacientes mientras están en tratamiento de cáncer de cabeza y cuello y han mostrado reducir la serostomía. Hay un estudio del NIH, esencialmente con el uso de transferencia de genes, y hay estrategias bastante novedosas. Se, se han utilizado bioproductos similares para desplazar las glándulas salivales, pero puede ser un poco complicado colocar una sustancia biológica en la cavidad oral, pero hay mucha gente que ha comenzado a utilizar esto. Pues se está realizando mucho trabajo en este espacio. Vamos a hacer una tercera encuesta ahora. ¿Utilizan ustedes de rutina para prevenir la serostomía? A. Protegen una de las glándulas parótidas a una dosis media de 26 Grays o menos.
O protegen una glándula parótida y una glándula submandibular. O vamos a hacer una replaneación cuando hay pérdida de peso. O otra opción sería no ponemos una especial atención a algo para las glándulas salivares. Adelante, por favor. Vamos a dar unos 30 segundos adicionales para mirar cómo van. Listo. Okay, Parag, I think we have these results. Yeah, so now I'm going to tell you my answer. I do all of Yo les these voy a dar mi depending on the respuesta. patient. Yo utilizo todos estos dependiendo del paciente, así que vamos a hablar uno por uno. Pienso que la mayoría de ustedes han tratado de proteger una parótida y pienso que es algo muy importante, es excelente. Un quinto de ustedes han tratado de proteger una parótida y una submandibular, pienso que es excelente, pero es algo previo sobre las próximas charlas que vamos a tener, sobre los ganglios de nivel uno y cuándo tratarlos, pero los diré es tan importante cuándo tratarlos, es también cuándo no tratar los ganglios de nivel uno, porque si se pueden proteger los ganglios de nivel uno, vamos a proteger las glándulas submandibulares de manera mejor. Y eso se convierte en algo muy importante si tenemos acceso a un cirujano que pueda hacer un procedimiento, es algo excelente, pero la mayoría de personas del mundo no tienen acceso a estos. Así que cuando estamos diseñando y cortoneando a estos pacientes, si hay unos en los que podemos reconocer el riesgo de fallo o bajo riesgo de fallo al isolar, al separar estos ganglios y al contornearlos, pienso que se puede proteger esa glándula submandibular. En cuanto a la C, estamos entrando en el concepto de radioterapia adaptada. Pienso que es algo muy importante y una de las cosas en las que quiero tener énfasis es que vamos a evaluar planes en este curso y vamos a hablar de planeación de tratamiento. Los planes de evaluación antes del tratamiento es un punto estático en el tiempo. La realidad es que ese plan que hemos firmado antes del inicio del tratamiento es lo que al paciente se le va a realizar en las 7 semanas. Va a ser muy distinto, especialmente cómo cambia la anatomía del paciente cuando pierden peso. Muchas personas han mirado esto, lo han evaluado, se han hecho tomografías en las fracciones de los pacientes comparando la dosis planeada y la que ha sido entregada, y a medida que los pacientes pierden peso, sobre todo se ven esos pacientes de cabeza y cuello, vamos a ver que se protege menos, porque las glándulas van a caer a medida que caen los volúmenes que se están brindando. Así que si se tiene oportunidad de construir y replanear para esos pacientes, es algo que se debería considerar, sobre todo con este software nuevo que tenemos en este software de planeación de tratamientos en los que no se toma tanto tiempo, se pueden utilizar los contorneos y tomarlos y recontornear en comparación con utilizar los iniciales, es algo muy importante para proteger los órganos que están en riesgo. No sé cuántos de ustedes tienen las máquinas nuevas que tienen componentes adaptativos, pero si los tienen, y yo sé que es un área de interés para muchas personas, las que sí se pueden hacer replaneación adaptativa. Vamos a ver que es algo muy distinto en las malignidades pélvicas, pero en la replaneación de cabeza y cuello pienso que no se tiene que hacer todos los días, pero si se puede hacer cada varias semanas, especialmente en esos pacientes los que los tumores reducen rápidamente o hay mucha pérdida de peso, pues yo no le creo mucho valor al hacerlo. Yo no presto mucha atención a las, de las glándulas salivarias, a la dosis para esos pacientes. No es muy común en San Diego que veo cánceres de cabeza y cuello T10, N10, en los que literalmente cada base ganglionar está involucrada, toda la boca es un gran cáncer. En estos pacientes no se puede proteger realmente nada. Así que quiero reflejar la realidad de que vivimos muchos nosotros con unos grupos de pacientes, en los que cuando tratamos de enfermedad estamos protegiendo verdaderamente muy poco y nos estamos concentrando en el manejo sintomático de ellos. La salivación excesiva es algo de lo que he hablado, es uno de los efectos secundarios que mientras más trato, más me doy cuenta que es un efecto secundario importante, es la hipersecreción que pueden conseguir estos pacientes. Típicamente utilizamos antitusivos, la guaifenesin,
Es algo que añadimos para estos pacientes. Y en otras ocasiones añadimos otros agentes para reducir esas secreciones excesivas, como los anticolinérgicos. Podemos utilizar parches de escopolamina y algunas veces podemos tal vez utilizar buches de glicopirrolato para reducir las secreciones. Otras cosas que podemos utilizar son ansiolíticos. Ya he colocado una encuesta para saber cuántos de ustedes han colocado, cuán prescrito ansiolíticos, y he escuchado de hasta un cuarto de pacientes los cuales necesitan ansiolíticos para una gran cantidad de síntomas. Han habido pacientes para se utilizan para manejar claustrofobia, ciertamente es algo que se puede utilizar. Y aquí es donde verdaderamente es importante la rehabilitación en pacientes sobre todo de cavidad oral, en los que se utiliza máquinas de succión portables para que se puedan succionar sus secreciones mientras están en la etapa de tratamiento y recuperación de tratamiento. En cuanto al trash, se puede ver mi- debido al microambiente y los cambios en el microambiente de la cavidad oral, es algo de lo que tenemos que estar muy pendientes. Es un problema muy importante en pacientes de cáncer de cavidad oral o que utilizan dentaduras prostéticas. El fluconazol es algo que todos utilizamos muy comúnmente para manejar eso. Claramente se puede ver la reactivación de HSV en estos pacientes, pero se puede ver cuando se van volviendo neutropénicos. Si ven infección concomitante del VSH, cuando se puede iniciar terapia antiviral, como con valciclovir o aciclovir, como en casos de estomatitis por VSH. Ahora hablando de efectos secundarios a largo plazo, los trismos, sabemos que es la fibrosis de los músculos de la masticación, especialmente en la articulación temporomandibular. Se puede ver esclerosis de los cóndilos mandibulares, engrosamiento de la cápsula de la articulación mandibular, y podemos verlo en dos grupos de pacientes. En cáncer amigdalino localmente avanzado, donde hay cáncer que no se puede proteger la articulación temporomandibular y la cavidad oral, y puede llevar a desarrollar los trismos en el paciente. Es algo que considero que es muy complicado de tratar. No hay solución para los trismos, no se puede manejar y no se puede arreglar. Aquí es donde pienso que la terapia del equipo de fisioterapia es muy útil, especialmente en pacientes con cáncer de cavidad oral, donde comenzamos fisioterapia justo después de la cirugía. En esos pacientes especialmente si han desarrollado trismos después de la cirugía o debido al cáncer, y se pueden hacer ejercicios de estiramiento mandibular. Aquí hay unas fotos de cómo se muestra a un paciente utilizando unas hojas para, eh, digamos, estirar la boca. Hay máquinas que pueden ayudar con esto para no utilizar estas hojas, pero es algo que los pacientes tienen que tener muy en cuenta y hacer muy regularmente, porque si no, el trismo puede empeorar. Es algo que empeora si no se maneja activamente. Hay unos límites de dosis que se pueden utilizar para prevenir los trismos. Hay medicamentos que se han utilizado. Yo generalmente lo que hago es enviar a esos pacientes a una persona para hacer un manejo más avanzado, pero, por ejemplo, el uso de Botox puede ser algo temporal y requiere inyecciones repetidas. Los trismos pueden ser deformantes y puede ser algo muy doloroso para los pacientes. Vemos que esos pacientes van a tener dolor severo debido a esto, y son pacientes a los que no les va a ir muy bien a largo plazo. Luego vamos a tener la disfagia, que comúnmente es algo con lo que lidiamos, y es porque la mayoría de los cánceres que tratamos son en los accesos faringeos, cuando estamos irradiando secciones importantes del acceso faríngeo. Vamos a obtener este efecto secundario común, sobre todo cuando tratamos pacientes con hipofaringe hasta la faringe, van a tener esos efectos secundarios por ese acceso faríngeo. Y para mí el inicio de la disfagia va a ser similar al inicio de la mucositis. Va a empezar alrededor de la semana 2 o 3. Afortunadamente la mayoría de estos pacientes mejora con el tiempo. Así que cuando vemos a estos pacientes
En el seguimiento de los 3 meses, la disfagia ha mejorado significativamente, pero hay un grupo de pacientes en los que se puede volver crónica y eso va a depender de la ubicación del tumor, la dosis hacia las estructuras nasofaringeas y la disfunción de órgano blanco que puede ser, digamos, puede cursar con lesión de pares craneales. ¿Qué se puede hacer para prevenir la disfagia? Pues realmente lo- los órganos que he mostrado han sido sobre todo los constrictores, los músculos constrictores faringeos y el otro es mirar a la faringe supraglótica. Son las dos estructuras que sobre todo se han mostrado que disminuyen la severidad de la disfagia. Aquí vemos probabilidad de toxicidad de los tejidos basadas en las dosis planeadas. Y lo que quiero que se lleven de esto es que realmente cuando la dosis media empieza a subir de 45 Gray, empezamos a ver problemas en estos pacientes. Aquí estamos mirando a la dosis de la restrictor superior comparado con la dosis supraglótica. Y ambas dosis van, si es ambas dosis van por encima de 45 Gray, va a incrementar el riesgo de sufrir disfunción salival. Esos son datos de Dinamarca. Y lo otro a tener en cuenta en disfagia es no solo la dosis de radiación, sino el volumen. Las cosas que juegan un papel es la edad del paciente. Los pacientes mayores tienen un riesgo más alto de disfagia comparado con pacientes menores, pacientes con condiciones neurológicas, particularmente con enfermedad de Parkinson, tienen tasas muy altas de lesión de órgano que no se puede recuperar. Entonces hay factores que van a jugar un papel más allá de la dosis o del volumen de la radiación comparado con la edad o las enfermedades de base del paciente. Este es el mismo estudio mostrándoles y en este estudio se comparaba las dosis crecofaringes y supraglóticas y laringes contra la faringe superior, los músculos constrictores de la faringe superior. Estos datos demuestran la dosis faringea y cómo puede llevar a la disfagia. Y lo que se quiere que se lleven a la casa es que cuando aplicamos dosis de más de 50 Gray, incrementa el riesgo de desarrollar problemas para tragar. Aquí de nuevo vemos la laringe supraglótica contra el riesgo de aspiración, como con dosis de más de 40 o 50 Gray se convierten en un problema para estos pacientes. La disfagia tardía es muy rara, realmente es un mecanismo de lesión distinto, se va más allá de la inflamación aguda que lleva a fibrosis, a daño vascular y neurológico, y es algo que afortunadamente no es muy común, pero sí puedo ver en mi práctica, particularmente pacientes con modalidades de terapia combinadas. Puede ser un problema en pacientes de cáncer de base de la lengua, donde en la faringe supraglótea y los músculos constrictores de la laringe reciben dosis más altas. Vemos patrones de disfunción en esos pacientes en los que vemos la serostomía con persistencia severa o progresiva y son efectos secundarios tardíos, más allá de 6 meses en términos de lo que tratamos en estos pacientes en comparación con la gran mayoría de ellos es la disfagia persistente baja o transiente o transitoria que mejora en comparación con este grupo grande de pacientes. Este es un mapa de calor que demuestra lo que predice la probabilidad de la persistencia severa o la disfagia progresiva y pueden ver básicamente todas estas estructuras de las que hablaremos, como hablamos de los órganos que están en riesgo, y vemos los músculos constrictores, de la base de la lengua, la región supraglótica y la laringe glótica, y las glándulas salivales. La disfagia no es solo la función de esos dos órganos, realmente es multifactorial porque estamos irradiando el acceso faríngeo en estos pacientes. Lo que quiero que se lleven a casa, que cuando miren a la disfagia de persistencia severa, es mirar el mapa de Palor. Estos pacientes están recibiendo altas dosis en casi todos los órganos, así que son los pacientes que más están en riesgo. Esto es algo que hablaremos mucho en nuestras charlas, todos los límites de dosis para poder proteger a los pacientes.
Como nos enteramos muy recientemente, la, en un ensayo que paraba las dosis de radiación con la protección para la disfagia, vemos que en comparación con la protección de la carótida, si se puede proteger una porción de los músculos constrictores de la faringe supraglótica, puede ayudar a mejorar los resultados en términos de la disfagia para este paciente. Y en términos del manejo, ayuda a trabajar con logopedas, si tienen acceso a esos profesionales durante y después del tratamiento, al uso sobre todo de ejercicios para tragar, porque puede ayudar a eso en la fase aguda. Si tienen acceso a un logopeda, puede ser de mucha ayuda para este paciente. Sabemos que la disfagia puede llevar a una mala nutrición y en términos de, antes de tener la disponibilidad de logopedas de manera rutinaria, en nuestra práctica hace 7, 8 años, solíamos poner tubos para alimentación de manera rutinaria. Ahora no lo hacemos porque realmente tener a estas personas en nuestros equipos han hecho la diferencia. Algo que se ha hecho, es algo que se ha hecho muy importante. Una minoría pequeña de pacientes han requerido tubos gástricos más allá de un año, pero sobre todo en pacientes de la cavidad oral que han tenido terapia trimodal y se puede convertir en un problema de requieren tubos gástricos por largo plazo. Aquí quiero hacerles una cuarta encuesta para saber ustedes cómo han manejado la disfagia durante sus tratamientos. Gracias, Parada. Quiero hacerte una pregunta. En tu práctica rutinaria, ¿has utilizado tubos de gastrostomía profiláctica? Es una excelente pregunta. ¿Qué has utilizado para esos casos? Bueno, no utilizamos esto rutinariamente. En los pacientes que hacemos esto de entrada, son pacientes con trismos severos y en pacientes de cáncer de la cavidad oral que van a ser llevados a terapia trimodal con cirugía, quimiorradiación. Se les ponen unos colgados muy grandes en la boca, por lo que les va a afectar la función. Son pacientes a los que se les va a llevar a ese tipo de terapia. Pero lo que marca la diferencia es poder evaluar bien a esos pacientes, hacerles terapia videofluoroscópica cada 2 semanas. Físicamente los vamos a monitorear para saber si se están respirando. Y si esa aspiración no se puede arreglar con ejercicio, entonces les vamos a colocar un tubo de gastrostomía, alrededor de un cuarto de los pacientes. Si me preguntabas esto hace 10 años, diría que el 100% de los pacientes, porque sé que lo peor y lo que menos queremos para ellos es que tengan una disfagia tan mala en la semana 3 o 4 del tratamiento, en la que tengas que detener el tratamiento para poder poner un tubo de gastrostomía. Es lo peor que podemos hacer, detener la radioterapia a las 3 o 4 semanas del inicio, durante una semana. Es que para hacerlo, les poníamos a todos estos pacientes tubos de gastrostomía. Si no hay acceso a un buen logopeda, un nutricionista, pienso que la mayoría de los lugares del mundo utilizan gastrostomías profilácticas, así que no pienso que sea un mal plan dependiendo de lo que se tenga a disposición. Vamos a trabajar con un nutricionista y un patólogo del lenguaje cuando el paciente está en tratamiento. C, refiero al paciente para una gastrostomía cuando empieza a perder más del 10% de su peso. O D, refiero al paciente para una gastrostomía cuando deja de comer sólidos. Creo que ya tenemos el 53. Vamos a ver ahí algunas personas más votando. A todos los invitamos a votar, por favor. Vamos a ver si completamos el 60. Bueno, ok. That's it, Parag. Let's go. Yeah, so look at that. Sí, es lo que esperaba. Un cuarto de ustedes pondría gastrostomía a todos sus pacientes y entiendo por qué lo harían. Un tercio remiten a sus pacientes a un nutricionista o logopeda mientras el paciente está en tratamiento. Pienso que es excelente que tengan acceso a esto. Y un tercio de ustedes le ponen a gastrostomía cuando pierden un 10% más de su peso de referencia. Pienso que la mayor parte del mundo todavía utiliza ese nivel como un umbral para referir a sus pacientes cuando ya no puedan consumir bien los alimentos sólidos.
En la vida real, pienso que esto es lo que todos podemos ver y utilizar en nuestra práctica, pero es un gran problema, es un gran problema para ellos. A medida que los contorneamos, es uno de los efectos secundarios más importantes y que hay que tener en cuenta al protegerlos de la disfagia, al protegerlos a las estructuras del riesgo de disfagia. Una de las últimas cosas que considero es el linfedema. Ya lo hemos hablado, es algo que vemos en los pacientes, es algo multifactorial, especialmente en pacientes que han tenido disecciones en el cuello, sobre todo de nivel 1 o cirugía por un tumor de la cavidad oral, son quienes están en mayor riesgo. Y justo como en el cáncer de mama, hay una diferencia en cuanto sacamos 5 ganglios en comparación con sacar 100 ganglios en una disección de cuello. Mientras más ganglios se extraigan, mayor va a ser el riesgo del linfedema. Especialmente si estamos tratando ganglios de nivel 1A y 1B subsegmentales y submentales, se va a obtener un linfedema muy importante. Entonces, tener un especialista en linfedema va a ser de mucha ayuda y ellos van a medir, van a ayudar con el manejo. Y lo que van a hacer es manual linfático con dispositivos neumáticos que utilizan drenaje neumático para ayudar a sus pacientes. Y eso es lo que este dispositivo va a ayudar sobre todo a hacer, eso que ciertamente puede usar. Estos dispositivos son caros, la mayoría de los seguros de salud que se utilizan aquí cuestan más de $1,000, no son económicos y la mayoría de los pacientes simplemente reciben mensajes linfáticos manuales. Otros efectos secundarios pueden ser la toxicidad laríngea, la radioterapia modulada. Bueno, y hasta hace poco, vemos que la inmunoterapia está cambiando el paradigma de cada tipo de cáncer y la inmunoterapia concurrente a la radioterapia ha estado mostrando algo que pueden ver en pacientes es el edema laríngeo. De lo contrario, podemos ver la mucositis en la base de la lengua, en la región de la glotis, de la región supraglótica. No es común, sobre todo cuando estamos tratando tumores de la base de la lengua o de la supraglotis. Vemos edema y vemos un impacto en su función para tragar, pero el edema laríngeo tardío, afortunadamente no es algo del presente, pero si empezamos a utilizar inmunoterapia, quiero que sepan que es algo que empezamos a ver con esos pacientes. Por lo general vemos videoscopias en estos pacientes con mucho edema epiglótico, vemos edema aritenoico, pero afortunadamente esto mejora, pero si se pueden proteger la laringe con alrededor de 40 Gray o menos, ese riesgo podemos ayudar a disminuir. Aquí les muestro unas fotos más. Vemos edema de grado 4, es algo que podemos considerar, es colocar una traqueostomía para ayudar a los pacientes y es algo que los cirujanos de cabeza y cuello tienen mucho en cuenta. Si tienen posibilidad de hacer una videoscopia de esos pacientes, es algo que les puede ayudar mucho. La radionecrosis es algo exquisitamente raro. Típicamente la laringe no la vemos muy comúnmente, puede pasar raramente en ellos. Y si esto sucede, es algo muy difícil de tratar. Se ha intentado con oxígeno hiperbárico para ver si puede ayudar, pero en los peores casos, los pacientes requieren una laringectomía. Esto no es algo que se pueda tratar fácilmente. Es difícil, es un diagnóstico clínico. A menudo, especialmente cuando se ve necrosis tardía alrededor de la laringe, debemos preocuparnos por una recurrencia supraglótica. Las imágenes no ayudan mucho en estos casos, incluso las biopsias se deben hacer con mucho cuidado, porque si se hace una biopsia con estos pacientes, si no tiene recurrencia, sino una necrosis del tumor, la biopsia puede empeorarlos. Esto es algo que vemos como la inflamación crónica, el daño vascular que causa necrosis laríngea y como les mencionaba, el oxígeno hiperbárico básicamente es lo que se utiliza. Se pueden utilizar esteroides también. Los antibióticos y los esteroides los utilizamos en estos pacientes, pero últimamente si no mejoran estos pacientes van a necesitar una laringectomía y una traqueostomía permanente.
Básicamente, si vemos edema laringio en un periodo de 2 a 3 años post-tratamiento, en especial en pacientes de cáncer supraglótico, vamos a tener un riesgo de recurrencia del tumor y el edema va a ser el primer indicador de la recurrencia de estos tumores. Luego, hablando de las caries dentales y de la cavidad oral, es algo que vemos mucho. Afortunadamente, en la época del IMRT es algo que se ve menos que en la época del 2D y el 3D, pero en la cavidad oral ayuda mucho tener acceso a un dentista antes del inicio de la terapia y posterior al inicio de la terapia y mantener una buena higiene oral es lo más importante. Podemos ver que la radiación empieza a impactar los dientes con dosis de radiación de hasta incluso 30 Gray y con el uso de dosis más altas también. Ya hemos hablado de la osteoradionecrosis de la mandíbula, del hueso maxilar, y esto se basa en la ubicación del tumor. La era de la inmunoradioterapia modulada lo ha disminuido, pero no ha llegado a cero. Los factores de riesgo son la ubicación del tumor e iniciar radiación alrededor de la zona de una extracción de cal. Hay estudios que han mostrado que si se hace la extracción antes de la radiación, se debe esperar por lo menos 2 semanas antes de iniciar la radiación, porque hay pobre curación, lo que cual puede ser un efecto secundario que puede llevar a riesgos de osteonecrosis en futuro. Los medicamentos que están utilizando nuestros pacientes no los tenemos muy en cuenta y es algo muy importante, los bisfosfonatos. Yo sé que en el cáncer de mama hay mucha literatura, luego se ha hablado mucho de los efectos secundarios de la mandíbula, pero si los pacientes están utilizando esto, y como también con el uso crónico de esteroides o otros medicamentos que vemos que se utilizan en el tratamiento del cáncer, pueden impactar mucho el riesgo de osteoradionecrosis. Otras cosas que vemos que no se tienen mucho en cuenta son la diabetes. Es un riesgo muy grande para la osteoradionecrosis. Este incrementa el riesgo de desarrollarla. Estos pacientes se presentan con hueso expuesto que puede llevar a fracturas patológicas. Es una causa importante de morbilidad y muchos estudios diferentes muestran incidencias de osteoradionecrosis en la era de la radioterapia modulada. Estos datos de riesgo se encuentran alrededor de las cifras decimal. Lo importante es prestar atención de los volúmenes. Si se están llevando alrededor de los 50 Gray, hay que tener mucho cuidado. Una profilaxis dental es muy importante. Y la suplementación con fluoruro. Una vez que los pacientes terminan tratamiento, es muy importante asegurarnos de que estén recibiendo suplementación de fluoruro, ya sea con estas protecciones orales, en las que se pone el gel de fluoruro por 5 minutos en la noche, en estas cubetas, para brindarles una concentración extra de fluoruro a sus dientes. O prescribirles una pasta dental suplementada con fluoruro. Es algo que hago rutinariamente. Alrededor de la mitad de nuestros pacientes tienen acceso a cuidados dentales de rutina en San Diego. Así que les recomendamos mantener una buena salud y una higiene oral. La otra pregunta es que si los implantes dentales son seguros para esas terapias. Y normalmente decimos que no. Durante las extracciones, si esos pacientes van a tener extracciones, simplemente les recomendaríamos tener implantes. Típicamente esos pacientes utilizan unos años antes de conseguir sus implantes y utilizamos oxígeno hiperbárico antes del implante. Y si un paciente necesita, se puede añadir oxígeno hiperbárico y el manejo va a ser quirúrgico. Aquí estamos mirando un solo ensayo, mirando los antibióticos antes de la extracción y el oxígeno hiperbárico disminuyó el riesgo después de la cirugía, que es algo que debemos tener en cuenta en los pacientes. Manejo del dolor, antibióticos como terapia de primera línea, la cirugía como segunda línea y luego añadirles oxígeno hiperbárico. Se ha utilizado una combinación de pentoxifilina con vitamina E como terapia, pero esos regímenes han tenido mucho tiempo para tener un impacto. Sobre todo, pues, es muy difícil llevar a sus pacientes en estas terapias que pueden desarrollar osteoradionecrosis y puede tardar mucho tiempo para que
muestren un efecto, algo que rutinariamente no utilizan estos pacientes. Y por último, hablando del dolor crónico y las neuropatías, hablábamos del uso de gabapentina durante el tratamiento, lo hacemos de rutina, es algo que normalmente les prescribimos a estos pacientes y luego les vamos reduciendo estos medicamentos unos meses después del tratamiento. Y por último, una de las cosas que hago muy bien es tener en cuenta el impacto a la vida de los cánceres de cabeza y cuello. Cosas como la ansiedad, la depresión o el distrés durante el tratamiento y cuando se recuperan de su tratamiento. Si tienen acceso a trabajadores sociales y terapeutas, es algo que realmente no estamos apreciando mucho, que subdiagnosticamos y subtratamos. Y es una parte muy importante del recorrido durante el cáncer de cada paciente. Si podemos hacer tamizaje de estrés y de ansiedad, de depresión, se convierte en algo muy importante. Hay personas que han utilizado antidepresivos en cánceres de cabeza y cuello. Hay un ensayo de hace unos 10 años con escitalopram. Si vemos un resultado positivo para depresión antes del tratamiento, se puede considerar que un médico primario o un psiquiatra recete medicamento para eso previo al tratamiento. Of the knowledge, I feel like I want to like go back and like read every slide again. This is so good. But I think we can do two questions and then we will close the session if it sounds okay. One of the question is, at what time after radiotherapy do you think it's safe to proceed with dental procedures? Yeah, great question. Very, very practical. So I definitely Es muy recommend práctico. waiting at Definitivamente least 6 months, recomiendo esperar al ideally a menos seis year. So meses, it depends on what the idealmente un dental año. procedure is. Depende de cuál sea el procedimiento dental. Si es una limpieza profunda, creo que no hay problema. En cualquier momento, una raíz dental, yo esperaría unos 6 meses. Pero de la que más me preocupa es cuando hay una extracción dental, algo que hacemos rutinariamente en estos casos. Y bueno, no sé cuántos de sus dentistas han preguntado por su plan de radiación, pero en muchas escuelas dentales les enseñan cómo leer los planes de radiación y las dosis de radiación. Así que les enviamos esos cortes delgados del hueso maxilar y la mandíbula que les muestra cuál es el volumen de radiación y que modela de cierta forma los volúmenes de radiación. Para extracciones yo espero un año y si ese tubo ha obtenido una radiación alrededor o por encima de los 50 Gray, lo cual no es poco común, en especial en pacientes de cáncer de cavidad oral o de las amígdalas, dependiendo de dónde esté ese diente, pudo haber recibido esa dosis de radiación. En esos pacientes, hacerles una extracción dental puede ser muy importante. Perdón, brindarles oxígeno hiperbárico antes de la extracción dental. Así que esperar un año para la extracción y si hay acceso al oxígeno hiperbárico, brindarles esta terapia. ¿Ha tenido experiencia con el uso de oxígeno hiperbárico? Sí, y sabe, sí, especialmente para las extracciones, lo hago rutinariamente, pero teniendo en cuenta que tenemos que asegurarnos que nuestro paciente esté libre de cáncer. Porque una de las cosas, como sabemos muy bien, incrementar la oxigenación es muy bueno para sanar las lesiones, pero también es muy bueno para la proliferación tumoral. Así que rutinariamente utilizo el oxígeno hiperbárico para sus pacientes que requieren extracciones dentales, pero también pacientes que ya llevan 3, 4, 5 años después de su terapia. Radiotherapy, you recommend Muchos the años después de la radioterapia, hyperglycemia usted before recomienda surgery? utilizar el oxígeno hiperbárico. Pienso que es algo bastante profundo. Sí, lo es. Sabes, ya que es una lesión vascular, los cambios vasculares son para toda la vida. Estos no mejoran. Incluso aunque se está haciendo un examen oral clínico y no se vea daño, las estructuras vasculares en la íntima de los vasos está completamente comprometida. La curación de la lesión no va a ser muy buena, en especial en etapas avanzadas.